Buenos días, aquí en Lima, Perú. Hoy tenemos en la mesa de análisis al doctor González Sanabria, Enrique González Sanabria, para hablar acerca de México. México, el día 6 de junio, al igual que Perú, tiene elecciones. Se podría catalogar estas elecciones mexicanas como las más importantes en los últimos años. Y para eso hemos invitado al doctor González Sanabria para que nos explique un poco más acerca de qué representan estas elecciones para el pueblo mexicano, un pueblo que tiene cerca de 93 millones y un poco más de electores que van a ir a las urnas este 6 de junio. Bienvenidos hoy día a Análisis en Democracia. Buenos días, desde Lima, estamos en un enlace con México, hablando con el profesor Enrique González Sanabria, acerca de las elecciones en México el día 6 de junio, que al igual que Perú, los mexicanos van a ir a las urnas a elegir un sinfín de autoridades. Buenos días, doctor González, ¿cómo está? Bueno, ¿qué Aldo? Aldo, muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, aquí ya ayer fue el debate de los dos candidatos que tenemos y con todas las expectativas a ver qué va a pasar este 6 de junio también. Lo primero que quería preguntarle es cuál es el funcionamiento, cómo funciona, cuál es el escenario del sistema de partidos políticos en México, aproximándonos un poco a este hecho de las elecciones del día 6 de junio. Claro que sí, Aldo. Déjame comentarte que, bueno, se habla que en México tenemos una democracia incipiente. Cada, cada 3 años vamos adelantándonos un poco la democracia. ¿Y por qué esta cuestión de democracia incipiente? Porque el, el Instituto Federal Electoral, que fue el instituto que se creó para que organizara las democracias, nace en 1993. Antes de 1993 era una comisión electoral quien organizaba las elecciones y quien juntaba los votos y daba el ganador. Esta comisión electoral estaba compuesta, la presidía el secretario de Gobernación, un diputado, un senador y representantes de partidos políticos. Pero hubo muchas críticas. Decían, bueno, es que eso lo controla el gobierno, ¿no? Obviamente el ejecutivo, el secretario de Gobernación y bueno, el jefe del secretario de Gobernación, obviamente es el presidente. En el 88 hubo unas elecciones muy reñidas, hubo muchas quejas de que hubo fraude electoral y demás, entonces se llegó al acuerdo de crear el Instituto Federal Electoral. Y cada vez que ha habido elecciones, a partir de ahí ha habido pues, varios cambios muy trascendentales. El 97, el partido en el poder, que en aquel entonces era el PRI, la primera vez que pierde la mayoría en la Cámara de Diputados. En el 2000, el PRI pierde la presidencia. El de 2006 la sigue conservando el PAN, que fue el partido que derrotó el PRI. Y en el 2012 el PRI regresa para que en el 2018 gane un nuevo partido, Morena, con el actual presidente que es Andrés Manuel López Obrador. Pero esta composición del INE, que en el 96 se hace autónomo, ¿qué quiere decir que se haga autónomo? Quitan a ya cualquier funcionario de este órgano constitucional autónomo, porque aparte es constitucional autónomo, y se hace completamente ciudadano y técnico. Y esto le da una cuestión más democrática a las elecciones. ¿Por qué? Porque quien las organiza es un órgano que no tiene que ver con el poder ejecutivo, ¿no? Y los partidos se tienen que registrar ante ahora INE, antes era IFE, se tienen que registrar y de los varios cambios que ha habido a través del 93 que se creó el IFE, es que, a ver, los partidos no pueden recibir aportaciones que no sean que les da el gobierno. Y dicen, bueno, está bien, pueden recibir aportaciones militantes, pero que no tienen que exceder el 10 o 20% de lo que les da el gobierno. ¿Por qué? Porque si exceden este límite, se van a anular las elecciones si ellos ganan, ¿no? Van para atrás.
Esto es, por ejemplo, si lo comparamos con Estados Unidos, pues en Estados Unidos sí está permitido, ¿no? Que financien las campañas particulares. En México no. En México solamente con el dinero público. ¿Por qué? Porque ahí está la situación que dice, bueno, si es por dinero particular, entonces ya no sería democrática. Es una cuestión de que tenga más dinero puede acercarse más a los electores y a las campañas. De otros cambios trascendentales, por ejemplo, en el 2006, que también hubo un problema ahí donde se dijo que hubo fraude electoral, que en aquellas campañas participó el que ahora es presidente de México, y a partir de ahí hubo cambios de que se quejó mucho en el último 2000 Obrador que el presidente en aquellos tiempos, Vicente Fox, se metía mucho en las campañas electorales y también las empresas también se metían mucho en las campañas electorales a favor o en contra de determinado candidato. Entonces, aquellos tiempos todavía IFE dijo, bueno, no está bien, el presidente ya no se va a poder meter en las elecciones, no va a poder hacer campaña para ningún partido. Y también los privados, como le decía, no van a poder aportar dinero, pero tampoco van a poder hacer publicidad. La publicidad solamente la va a poder hacer el Instituto Federal Electoral de acuerdo a los tiempos que tenga. Y obviamente a los partidos se les da cierto tiempo para que hagan publicidad, pero nadie más, ¿no? Y así ha ido avanzando poco a poco digamos, la cuestión electoral de México. Ahora en el 2018 que hubo cambio de gobierno otra vez y llega el candidato que en 2006 denunció un fraude electoral en estas elecciones que son de medio término. Se le critica que está haciendo todo lo que él se quejó, que por tanto se cambió la ley. En algunas situaciones tienen razón los que se quejan del presidente. Sí ha estado de esta forma interviniendo en las campañas porque todas las mañanas da una conferencia de prensa, las llamadas mañaneras. Y a partir de ahí dice, bueno, es que tal candidato hace mal porque da tarjetas y con eso está comprando los votos. Y tal candidato, y le dice, oye, tú no puedes hablar de eso. Y no puedes hablar porque está en la ley y fue una norma que se hizo a razón de tu queja. Fuiste tú el que se quejó de esto primero. Yo le comentaba a mis alumnos justamente hace un momento que, bueno, yo lo que veo bien de la ciudadanía mexicana, que va a cuestión madurar en esta cuestión democrática, es que en varios estados se ve que esta intervención del presidente o cualquier otro problema que hubo, ahorita le poniendo uno del estado de Guerrero, el presidente con Salgado Macedonio, donde Morena tenía, cuando Salgado Macedonio no era candidato, iba a estar vivo las encuestas, el INE, ahora INE le quitó la candidatura porque no reportó gastos de pre-campaña. Y por eso le quitaron la candidatura. Y así está en la ley, ¿no? Yo no estuve de acuerdo con esta decisión porque estoy diciendo que se están cercenando los derechos políticos, que es excesiva la sanción, que pudo haber hecho el INE otra cosa, pero bueno, fue la ley, fue una cuestión legal. Entonces, queda la hija de Salgado Macedonio. Pero esta situación no le gustó a los guerrerenses, ¿no? Y hubo muchas críticas de que, bueno, quedó la hija de Salgado Macedonio para que pudiese quedar, en todo caso, Salgado Macedonio como secretario de gobierno de Guerrero, y después la hija que pidiera licencia, y al pedir licencia, el secretario de gobierno se queda en funciones de gobernador, y si no hace elecciones, porque pidió licencia a la gobernadora, Salgado Macedonio no pudiera entrar en esas elecciones otra vez. Eso se criticó mucho que pudiera ser así. Y a mí, yo lo que veo con mucho gusto es que ahora las encuestas dan un empate entre Morena y otro partido. Y esta cuestión de que dan un empate es que a la gente no le gustó cómo se solventó esta situación. De que pusieran a la hija del candidato que fue retirado su candidatura, que probablemente para buscar alguna forma a llegarse de la gobernatura. Y esto yo lo veo que la sociedad mexicana está madurando en cuestión democrática.
Ahora, son muy parecidas las realidades en Perú y en México, por lo que me cuenta con el tema normativo. Acá también tenemos una normativa parecida en temas electorales. Y yo entiendo que México ha vivido con un sistema bipartidista por muchos años y recién ahora, o en estos tiempos modernos, han nacido nuevas organizaciones o agrupaciones. Me parece que en estas elecciones se están postulando 10 organizaciones políticas más o menos. Sí, a nivel federal, 10. ¿Cuál, o, ¿Por qué se ha dado este hecho del crecimiento de las agrupaciones políticas a su consideración? El crecimiento de las cuestiones políticas se da justamente de los 90, con la creación del IFE, de que, bueno, ya se ponen las reglas de que cómo se pueden formar partidos políticos. Pero además se da esta cuestión de mayores partidos políticos porque poco a poco se le fue quitando el poder, valga la redundancia, el poder al partido del poder, que era el PRI. Entonces el PRI empezó a permitir más partidos políticos. El PRI siempre tuvo una oposición que fue el PAN, Partido Acción Nacional. Y con el tiempo fueron subiendo otros partidos, el Partido Comunista, más, pero eran partidos que no le hacían realmente un enfrentamiento al PRI. Solamente son partidos opositores, pero que que sea de oposición. Y se tuvieron que hacer reformas, por ejemplo, de 76, donde permitir los candidatos, los diputados plurinominales. ¿Qué es esto? Que tu partido político está registrado y tienes tanta cantidad de votos, y obviamente con tus votos no ganas, pero con tanta cantidad de votos tienes derecho a tantos diputados. Entonces así se fue metiendo poco a poco en posición. Ajá. Y qué importante es esto de los plurinominales. ¿Por qué? Porque todos los sectores de la población necesitan estar representados. Y esa es la forma de representación que se logra alcanzar. En el 88, en esta elección competida, ¿cómo que pasó? Quienes fueron la oposición que le pelearon al PRI, que sacan esta elección, no fue el PAN, fueron propios disidentes del PRI, que no estaban de acuerdo con las formas del PRI, se salieron y compitieron contra el PRI. Y después ellos crearon el PRD. Ahora, Y, dígame. sí, sí, adelante. En Perú y en parte de Latinoamérica se conoce bastante el tema del transfugismo, para cerrar el tema de los partidos. En México también se da de que un candidato pasa a otro partido, de ahí terminan esas elecciones y forma otro partido, y así sucesivamente los políticos van pasando de partido en partido, o es algo más institucional, te diría, de que un político se forma como militante en un partido y sigue toda su trayectoria en el mismo partido. Es que en los últimos años se ha dado esto de cambio de partidos. Mucho, mucho, mucho. Cuando yo creo que antes de los 90, si era yo estoy completamente con este partido y pase lo que pase, aquí me quedo. A partir de lo que pasó en el 88, creo que los disidentes del PRI crearon un nuevo partido. A partir de ahí ha aumentado esta cuestión de que los políticos se pasen de un partido a otro partido, sobre todo por conveniencia. La verdad es que es por conveniencia personal. ¿Mm? Ahora en estas elecciones intermedias, ajá, tenemos que hay una coalición de partidos que es el PAN, el PRD y el PRI. Partidos que siempre estuvieron peleados, que siempre se estaban criticando uno al otro. Y ahora se están juntando para tratar de ganarle espacio a Morena, que es el partido en el poder. Las ideologías son muy distintas entre PRI, PRD y PAN, pero ahora, como yo decía, esta cuestión que les conviene juntarse para ganar espacio en el terreno político. Ahora, se habla mucho de que estas elecciones son muy importantes. Creo que son las elecciones que más candidatos han agrupado las organizaciones políticas y los electores mexicanos van a votar por muchos candidatos.
comentarnos un poco de esto? Porque, bueno, México es un país con una población muy extensa. Comentaba yo que más o menos son 93 millones y un poco más, casi 94 millones de electores que van a ir a las urnas este 6 de junio, ¿no? Eh, ¿Cuánto es el volumen de candidatos que existen para estas elecciones? Más o menos, ¿cuál es el escenario? Es muy curioso esto que marcas porque se dice mucho, ¿no? Son las elecciones más importantes, ¿no? Lo curioso es de que cada elección que pasamos se dice lo mismo. Estas son las elecciones más importantes. Y, por supuesto, ningún comentario es equivocado. Ajá. Simplemente esto nos muestra de qué tan importantes son las elecciones. Todas las elecciones, todo el ejercicio democrático es importantísimo en un país, ¿no? Y por eso cada vez que hay elecciones existe, son las elecciones más importantes. Bueno, es que todas las elecciones son importantes. En este caso en específico de México, que son las elecciones intermedias, eh, sí tenemos 94 millones de personas que pueden votar, que tienen credencial de elector, por lo tanto pueden ir a votar, sería el 100% del padrón electoral. En las elecciones intermedias no se alcanza el mismo porcentaje de votación que las elecciones presidenciales. Que se alcance el 94%, los 94 millones que se hagan a votar es una idea, no quiero decirle ilusa, pero es eh, idílica. ¿Por qué? Porque se hagan a votar sus 94 millones que tienen registrados, es poco menos que imposible. Uh -huh. En las votaciones federales, por la presidencia, siempre hay un alto índice de votación y las intermedias siempre baja. Y probablemente esto en estas intermedias no vaya a ser la excepción. Van a ser menos votantes que en la presidencial. ¿Y por qué? Porque siempre la presidencial, la gente está más interesada por el presidente y la gente sale más a votar. En las intermedias, que se menos votación, bueno, en los estados donde se vota por gobernador, bueno, están muy interesados en se vota por gobernador. En los estados donde no se vota por gobernador, la gente es como apática. Algo que yo siempre les digo a mis alumnos y alumnas, y eso no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque tenemos que preocuparnos mucho porque va a ser el alcalde de nuestros municipios, porque los municipios es la relación más directa que tenemos los ciudadanos con el poder. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de quién va a quedar ejerciendo el poder de los municipios. Se dice que estas elecciones en México son las más grandes, pero ¿en qué sentido? Que son las elecciones que más cargos, ¿no?, se van a disputar con el voto. En total son 20.450 cargos, Es los cuales solamente 500 son a nivel federal, son los 500 diputados que se nombró a cada diputado, y las demás son las 15 gobernaturas más 30 congresos locales y, este, y creo que son 30 por ahí de los ayuntamientos que van a renovar. Ahora, también se han escuchado noticias acerca de la violencia, bueno, de México, ¿no? México últimamente es un país que tiene bastantes índices de criminalidad alta, pero también se ha visto de que estas elecciones han matado a algunos candidatos, ha habido violencia. ¿Qué opinión nos puede dar sobre eso? Ese es un tema eh, que causa mucha alarma y que prende todos los focos rojos. No es la primera elección donde existe violencia. En todas las elecciones hay violencia, pero esta se perfila como tal vez la que vaya a haber más violencia. Ahorita creo que está en segundo lugar en violencia en comparación con las elecciones pasadas. Hay hasta el momento 38, 40 candidatos que han matado y 88, 90 políticos. A partir del 7 de septiembre que inició la jornada electoral. Es muchísimo. Y estos asesinatos tienen que ver con dos aspectos. Uno, que puede ser el más preocupante, con el crimen organizado. El crimen organizado se está
me entiendo mucho en esta cuestión de la política. Digo, de hace tiempo. Sí. Hoy en día podemos ver en estos presidentes que estuvieron organizados en esta cuestión de la política, quitando candidatos o presionando a la gente con estos homicidios, pero también se dice que varios homicidios o varias agresiones a candidatos vienen de los políticos mismos. ¿No? Y eso bueno, tampoco es nada positivo, nada bueno. ¿No? Un gesto de violencia puede ser positivo y menos en una democracia. Claro, bueno, en Perú en las últimas elecciones municipales tuvimos muy bajo, pero sí también se presentó un escenario violento, pero después de las elecciones, ¿no? A los regidores, que son es el cuerpo que acompaña a las alcaldías acá, ¿no? El Consejo de Regidores. Pero bueno, no es tan elevado, ni siquiera asoma a lo que puede ser en México, ¿no? Bueno, son muchos más habitantes. ¿Y qué está en juego en estas elecciones para el partido de gobierno? Se habla también de que va a ser un termómetro para el presidente en el tema de su agrupación, ¿no? ¿Cómo analiza usted esto? ¿Qué está en juego con estas elecciones para el presidente? Correcto. Todas las elecciones intermedias son un termómetro para el partido en el gobierno o para el presidente. Estas no van a ser la excepción. Los últimos que se dan desde el 97, de todas las elecciones intermedias, el partido en el gobierno ha perdido diputados. ¿No? Y va a ser si ya sea un refrendo o un castigo ahora al presidente, depende de los resultados de las elecciones. Aquí lo interesante es que antes de empezar el año o al principio del año, el partido del cual el presidente salió electo, Morena, todas las encuestas las llevaba ganadas, casi todas, por mucho. Pero ahora con las últimas encuestas que se publicaron el fin de semana, hay muchos donde hay un empate, que probablemente la mayoría gane Morena, pero esta cuestión de que en muchas haya un empate, ¿no? ¿Qué decir de esta maduración de la ciudadanía? ¿No? Y saber, a mí ya no me gustó cómo está tratando esta cuestión el presidente o su partido. ¿No? Entonces, cambian de opinión, cambian de ser. De 15 gobernaturas que están en juego, se dice que mínimo Morena, que es el partido del presidente, va a ganar 7 gobernaturas. ¿No? Sí. Ya. ¿Cómo configuraría el poder esto, el poder en México? Al ganar 7, el partido del presidente, el Morena, como usted dice, ¿cuál es el equilibrio de poderes o qué es lo que está buscando el mismo partido de gobierno? Aquí, por ejemplo, normalmente cuando el presidente, normalmente en los últimos años acá, el partido del presidente, pues no ha tenido mayorías ni siquiera en la parte local, que son los municipales, ni en el Congreso, ¿no? Siempre ha habido un juego ahí, un tira y afloja de poderes. Allá en México, ¿usted cree que si gana estas 7 gobernaciones, cómo se configuraría el poder? Porque me imagino que también habría una oposición para poder preparar las elecciones que vienen, que son las presidenciales más adelante, ¿no? ¿Cuál es el escenario que se le presentaría a México con con todos estos sucesos electorales que van a venir el 6? Sí, claro. Después del 6 de junio, que son las elecciones intermedias, automáticamente empieza la carrera por la presidencial. ¿No? Se dicen los encuestadores, dicen los analistas, que mínimo va a ganar 7 gobernaturas Morena. Actualmente tiene 6. Si gana 7, pues tendría 13. Situación que le va a dar mucho poder. Si gana más de 7, pues va a tener más poder Morena. Entonces, Morena, pase lo que pase, Morena va a salir bien librado de estas elecciones, porque va a obtener más gobernaturas. Bueno, la pelea está en la Cámara de Diputados. ¿Por qué en la Cámara de Diputados?
porque ahorita Morena tiene la mayoría simple. Y si se junta con sus partidos aliados, tienen la mayoría calificada para poder hacer reformas, ajá, y sin necesidad tal vez de preguntarle a los demás partidos. Y eso es lo que se está peleando, que Morena no gane esta mayoría. Y Estas probablemente reformas, no la gane. ya, y Perdón. estas reformas que se podrían hacer, ¿convendrían al escenario político mexicano? ¿O usted cree que este poder serviría también en América Latina? Ya se están haciendo reformas constitucionales a beneficio de ciertas clases de poder que existen en los países. ¿Este sería un camino de repente para también iniciar una reforma constitucional en México? ¿O qué tipo de beneficio le traería al gobierno? ¿De repente una reelección? Eh, yo la reelección no la veo viable. La reelección es un tema tabú en México, aunque varios analistas dicen, no, es que Obrador ya está tratando de ver cómo se hace para reelegir y además no creo que el presidente busque reelegirse. ¿Por qué? Porque él es muy conocedor de la historia y sabe que en México el tema de reelección es un tema que está vedado completamente porque causa mucha insatisfacción social, ¿no? Causa mucha revuelta social y ha causado hasta asesinatos de presidentes. Obregón fue asesinado después de su elección. Entonces, a partir de ahí, no hubo elección. Hubo con el imaginato y esta cuestión de que, bueno, yo soy presidente, no me puedo elegir, pero dejo a mis amigos sin más de presidente, pero yo soy el que manejo el país. Eh, ¿qué está en juego? ¿Reformas constitucionales? Sí, tal vez busque reformas constitucionales el presidente ahora de gran calado, porque se han hecho en estos 3 años, se han hecho reformas constitucionales, pero para una reforma constitucional se necesita que pase en la Cámara de Diputados y que pase en la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores no tiene la mayoría calificada morena. Si ganase la Cámara de Diputados la mayoría calificada, obviamente con sus partidos satélites, Morena, podría negociar más fácil con los senadores, no la Cámara Constitucional. Pero si no gana la mayoría calificada en la Cámara de Diputados Morena, esto lo obligaría, en el caso de que exista una reforma constitucional, a negociar. Porque así es la política es la negociación, ¿no? Y en esta negociación es, bueno, ¿qué van a querer los otros partidos? ¿Qué les voy a tener que soltar yo para que me den luz verde para tal reforma? Entonces, no, usted no cree que va por ahí, sino va por, más que todo por un tema de negociaciones. Y ya para cerrar, ¿cómo, cómo vislumbra usted el escenario político después de este 6 de junio para México, al ganar más gobernaciones, como usted dice, el partido oficial, por llamarlo de alguna manera, el oficialista? ¿Cómo se va a configurar todo a partir de esta fecha? ¿Va a seguir con el mismo estatus? Las encuestas aquí en Perú no confiamos mucho, porque nos ha sorprendido. En la última elección, al que está en segunda vuelta, el profesor Castillo, que es uno de los dos, no lo veía en las encuestas ni la última semana. Y sin embargo, fue el que el mayor porcentaje sacó, ¿no? Entonces, ¿cómo vislumbra el escenario a partir del 6? ¿Qué va a pasar el 6 según usted? Ya para cerrar con este análisis. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahí está. ¿Qué va a pasar el 6? Pues como le comenté, Moreno va a salir fortalecido porque va a ganar gobernaturas que ahora no tiene. Veamos de los partidos opositores quién sale más beneficiado y quién sale más golpeado. Eso va a estar muy interesante cómo va a ser esta composición política. ¿Por qué? Porque de la oposición, especialmente con el PRI, PAN y el PRD, el PRD está casi eliminado, está desahuciado el PRD.
veamos quién de esos tres partidos se coloca en la segunda fuerza política en México, porque con este segundo partido van a hacer las negociaciones. Entonces esto va a estar interesante. Hay una oposición fuerte en México por parte del que quedó segundo, llámese de repente el PRI o la coalición. ¿Hay una oposición fiscalizadora sobre este gobierno de Morena o cómo funciona el juego político ahí? Es que, curiosamente, a partir de 2018 que gana Morena la presidencia, no hay oposición. O sea, los partidos opositores quedaron muy disminuidos. Pero aparte, no hay una figura, ajá, que los encabece y que realmente se ponga como una oposición seria, ¿no? Los presidentes de estos tres partidos políticos no tienen gran escenario político. No lo siguen ni sus propios participantes dentro del partido. Ese es un gran problema que tiene México, que no hay una oposición bien establecida. Entonces, mientras no hay una oposición establecida, pues el partido en el gobierno va a consolidar todo su poder. Y para cerrar, hay un nuevo, usted diría que México ha renovado su clase política a partir de repente Morena o mucho antes, cuando entró el PRI nuevamente al gobierno, o todavía le falta un tramo, porque en Sudamérica muchos están hablando de la renovación y que las izquierdas están entrando nuevamente, pero también las derechas, en el caso de Ecuador, por ejemplo. Entonces, en México se está gestando un nuevo liderazgo de clase política, de partidos políticos. Hay 10 en estas elecciones, hay coaliciones. ¿Cómo usted evalúa eso? O Morena, que es el partido oficialista, va a tener todavía un tiempo como de apogeo en el cual va a poder tener el poder y de repente con otro candidato poder llegar a gobernar México nuevamente en otras elecciones. Yo creo que Morena va a conservar su poder estos 3 años y creo que va a ganar el siguiente sexenio. ¿Por qué? Porque lo que comenté antes, no hay una oposición, no hay una figura opositora, ajá, y no hay una nueva generación política. Los políticos ahora de Morena son los mismos que se van antes en otros partidos, con esta cuestión de, aquí digamos, chapulineo, que vengan de un partido a otro. Entonces, socialmente se pasaron del PRI a Morena, del PRD a Morena, ¿no? Pero son los mismos políticos, no hay una nueva generación política. Y eso también es una generación de políticos que digan, a ver, ¿no? Ahora tiene que ser las cosas por este lado, ¿no? Y yo creo que la ciudadanía mexicana está ya muy preparada y muy madura para a la generación milenial esta cuestión de una ganas buenas ideas y que se acerque a estas generaciones, ¿ah?, para tomar el poder. Ok. Bueno, doctor González, ha sido de verdad muy interesante lo que nos ha explicado sobre las elecciones del 6 de junio. Esperemos que, bueno, que ganen las personas que tienen que estar dentro del poder para poder mejorar, valga la redundancia, los destinos de México, en este caso, a nivel, como usted dice, de cámaras legislativas y a nivel de gobiernos locales, ¿no? Que es, como se dice, están más cerca al ciudadano y es donde el ciudadano es el primer recinto del poder, ¿no? El poder en el gobierno. Muchas gracias. Quizás algún comentario adicional. Aldo, yo quiero agradecerte mucho por esta invitación, por esta conversación muy agradable que acabamos de tener, ¿no? Y te deseo que te vaya muy bien. Muchas gracias, doctor. Y bueno, esperamos tenerlo en otra oportunidad. Y buenos días, bueno, desde la ciudad de Lima. Estamos a la misma hora, creo, ¿no? Son acá las Sí, 2. Allá también es. aquí también. Y perfecto. Bueno, doctor, entonces muchas gracias por estar en este espacio y esperamos tenerlo en otra oportunidad. Claro que sí, con mucho gusto.